Hasta ahora hemos determinado la posición de un punto del plano utilizando únicamente las coordenadas cartesianas. Entre otros varios sistemas ideados, el uso más frecuente de otro de los sistemas es el sistema de coordenadas polares. Visualizando el gráfico, pueden observar que se tiene un punto fijo O, el cual llamaremos polo, y una semirrecta X de origen O, a la cual llamaremos eje polar. Además, se fijará un punto P del plano, un punto P cualquiera, generalmente ubicado en sentido contrario a las rotaciones de las agujas del reloj. Este punto P del plano queda determinado cuando se conozca la distancia OP, y el ángulo que se puede visualizar debe describir el eje polar en el sentido positivo de las rotaciones para coincidir con la semirrecta OP. El número positivo ρ es denominado radio vector del punto P. La amplitud de ese ángulo es la anomalía o argumento del punto P. Por lo tanto, los dos números ρ y el ángulo θ constituyen las coordenadas polares del punto P, que se describen de las siguientes maneras mencionadas: punto P de coordenadas ρ y el ángulo θ. Ahora bien, el número ρ puede tomar cualquier valor real positivo y θ cualquier valor real de 0 a 2π, o sea, de 0 a 360 grados. Para el ángulo θ y para el radiovector ρ se puede establecer sentidos positivos y negativos para ambos. En el caso del ángulo θ será considerado en sentido positivo cuando sea en sentido contrario a las agujas del reloj, y será considerado en sentido negativo cuando el sentido sea como el de las agujas del reloj. Ahora bien, para el radiovector, ρ será considerado positivo cuando es medido sobre el lado terminal del ángulo, y negativo cuando es medido sobre la semirrecta opuesta al lado terminal del mismo ángulo. Como se puede visualizar en el gráfico que estamos viendo, el sentido del ángulo es positivo, ya que es contrario al sentido de las agujas del reloj, y el radiovector ρ es positivo, ya que se lo determina por el lado terminal del ángulo θ. Luego, como se puede visualizar en este gráfico, se considera el ángulo positivo porque es considerado en el sentido contrario a las agujas del reloj como anteriormente, pero el radiovector ρ es considerado negativo, ya que se considera la semirrecta opuesta al lado terminal del ángulo. Dado un par de coordenadas polares, es decir, cuando le damos un valor a ρ y otro valor a θ, queda determinado el punto P. Pero en cambio, cuando damos un punto P, hay infinito número de pares de coordenadas que pueden corresponderle. Observemos el gráfico y vamos a determinar los pares coordenadas que le pertenecen al punto P. Considerando, en primer lugar, tenemos el punto P y el ángulo θ 5π4. ¿Cómo? El ángulo es positivo porque está en sentido contrario a las agujas del reloj, y el punto 3, que es el radiovector, ¿sí? ρ, es positivo porque se lo toma en el lado terminal del ángulo, ¿sí? También se tiene el punto
siempre teniendo en cuenta el punto P, ¿sí? El ángulo negativo, el ángulo θ negativo, 3 pi cuartos, ¿sí? Porque está en sentido a las agujas del reloj, es negativo, y el punto P tiene como radio vector 3 porque se lo considera en el lado terminal del ángulo. Ahora bien, también tenemos el punto menos 3 porque consideramos el punto desde la semirrecta opuesta al lado terminal del ángulo, y el ángulo θ pi cuartos, que está es positivo porque está en sentido opuesto a las agujas del reloj. Así quedan determinados 3 pares, ¿sí? Partiendo desde este punto P y considerando los sentidos que adoptan el radio vector ρ y el ángulo θ.